¿Puede un imperio tan colosal como Roma destruirse a sí mismo sin que nadie lo ataque? No fueron ejércitos invasores ni cataclismos lo que derribaron a la ciudad eterna. Fue algo mucho más inquietante. Una decadencia silenciosa, gestada dentro de sus propios muros. Durante siglos, Roma no solo dominó el mundo, lo definió. Sus legiones imponían orden, sus emperadores eran tratados como dioses y su civilización parecía inmortal. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? En este episodio, desentrañaremos los secretos de una caída que no ocurrió de un día para otro, sino que se arrastró como una herida abierta durante generaciones. Descubriremos cómo los visigodos, los vándalos y el más temido de todos, Atila, el flagelo de Dios, no conquistaron una Roma poderosa, sino una ya fracturada por dentro. Prepárate para una historia donde la arrogancia, la traición y la ambición sellaron el destino del imperio más grande de la historia. Y si te apasiona revivir estos giros ocultos de la humanidad, suscríbete a Data Histórica y cuéntanos, ¿qué otro imperio merece ser recordado por su caída? Durante siglos, Roma no fue simplemente una ciudad ni una capital. Fue el eje sobre el cual giraba el mundo conocido, el pulso de un imperio que se creía invulnerable. En sus entrañas se forjaban los destinos de reyes, se dictaban las leyes que regían continentes y se alzaban templos que desafiaban al tiempo. Sus columnas de mármol no eran solo arquitectura, eran estandartes de una grandeza que aspiraba a lo divino. En el foro, las palabras no eran simples discursos, eran decretos del destino, y bajo las águilas imperiales, las legiones marchaban como si el planeta entero les perteneciera por mandato de los dioses. Roma era más que invencible, era inmortal, o al menos eso creía. Pero esta no es la historia de su esplendor, es la crónica de su ruina. Imagina por un instante caminar por sus calles de piedra, bajo el eco de las sandalias que alguna vez guiaron emperadores, filósofos y soldados. A tu alrededor, templos majestuosos dedicados a Júpiter, Marte y Venus elevan sus frontones al cielo como si quisieran tocar la eternidad. Imagina el poder casi palpable de una civilización que dominaba desde las brumas heladas de Britania hasta los desiertos abrasadores de Egipto, desde los acantilados de Hispania hasta las costas del Mar Negro. Roma lo tenía todo, excepto humildad, y en su orgullo selló el principio de su final. En el corazón del Coliseo, el rugido del pueblo era un trueno que sacudía los cimientos de la ciudad. No era solo un espectáculo, era una ceremonia de poder, un sacrificio cotidiano para mantener viva la ilusión del imperio. Los gladiadores ofrecían su sangre al honor y al entretenimiento, mientras el Senado, desde sus mármoles pulidos, debatía con la soberbia de quienes se creen elegidos por los dioses, convencidos de que el destino jamás podría volverse en su contra. Pero el mármol que sostenía esa arrogancia no era eterno. Pronto, aquellas losas que fueron testigos de discursos gloriosos y conspiraciones fatales comenzarían a resquebrajarse. Las estatuas de emperadores, esculpidas para la eternidad, serían derribadas sin piedad, partidas por la mitad como símbolos huecos de un poder que ya no existía. El bronce sería fundido, los rostros borrados y los nombres gloriosos pronunciados con desprecio o con olvido. La ciudad que una vez enseñó al mundo el significado de imperium, ese dominio absoluto que parecía dictado por los dioses, terminaría postrada ante los mismos pueblos que una vez llamó bárbaros. Visigodos, vándalos, hunos. Lo que antes fue desprecio, ahora era miedo. Y no fue un golpe certero lo que la derribó, sino una lenta descomposición, un veneno que se filtró desde dentro y que durante generaciones fue apagando su fuego. Roma no cayó, se desangró, se desmoronó poco a poco, como una estatua agrietada que se resiste a rendirse, pero que finalmente cede. Y en el centro de todo, la ciudad eterna,
testigo del apogeo del mundo antiguo y mártir de su propia vanidad. No fue el enemigo quien la destruyó, fue su propia sombra. En esta historia no encontrarás héroes relucientes ni villanos de sombras definidas. Solo verás a una civilización que voló tan alto, tan cerca del sol, que olvidó el arte de caminar. Roma, la soberbia, la eterna, se miraba al espejo creyéndose invencible, mientras la semilla de su ruina ya germinaba bajo sus pies, porque los bárbaros aún estaban lejos, sí, en sus bosques, en sus aldeas, ajenos al mármol y al senado. Pero el enemigo más letal ya paseaba entre las columnas, disfrazado de ciudadano, vestido con toga y cargado de privilegio. ¿Qué puede destruir a una ciudad que fue tocada por los dioses? No una espada, no una invasión, sino la lenta y silenciosa podredumbre del alma. Mientras los extremos del imperio resistían con esfuerzo, defendidos por legiones exhaustas, el corazón ya latía con debilidad. Lo que en otro tiempo fue un modelo de orden, disciplina y lealtad, se transformó en un cuerpo enfermo, una máquina inmensa y gloriosa que crujía desde adentro. Las virtudes romanas, austeridad, deber, coraje, fueron reemplazadas por la codicia, el abandono y un caos político que desangraba al Estado desde sus más altas esferas. La economía, que durante siglos sostuvo un imperio de piedra y conquista, comenzó a desplomarse sin ruido. Los campos, explotados sin descanso, ya no daban fruto. Las ciudades exigían más de lo que el campo podía dar. El oro comenzó a escasear, y con él, la confianza. Las monedas fueron rebajadas, devaluadas, convertidas en símbolos huecos de un pasado glorioso. La inflación rugió como un incendio, y Roma, acostumbrada a mirar hacia el exterior en busca de amenazas, no supo ver que el incendio ardía dentro de casa. Mientras los impuestos asfixiaban al pueblo, los campesinos huían de sus tierras buscando refugio en manos de los poderosos. Sin saberlo, estaban sembrando las bases del feudalismo. Pero lo más grave no era lo que perdían en los campos, sino lo que se desmoronaba en el corazón del poder. Las élites ya no defendían a Roma, luchaban por devorarla. En solo 50 años, más de 20 emperadores subieron al trono, y la mayoría cayó por la espada de sus propios soldados. El imperio ya no se gobernaba, se disputaba como un botín en ruinas. Y si crees que eso fue el final, estás equivocado. Lo peor estaba por venir. Suscríbete ahora y no te pierdas cómo el caos, la traición y un nombre temido por todos, Atila, llevaron a Roma hasta el abismo. Roma aún lucía grandiosa, pero por dentro ya estaba rota. La corrupción se extendía como veneno, y las legiones que alguna vez protegieron su gloria ahora solo luchaban por sobrevivir. El enemigo aún no tocaba las puertas, pero ya sentía el olor de su decadencia. ¿Y si te dijera que no fueron los bárbaros quienes rompieron a Roma, sino los propios romanos? Cuando el oro escaseó y nadie quiso empuñar la espada por el imperio, Roma hizo lo impensable. Contrató a sus antiguos enemigos como defensores. Visigodos, vándalos y suevos cruzaron las fronteras no para conquistar, sino invitados por quienes juraban protegerla. Roma ofreció tierras y comida a cambio de espadas extranjeras. Lo que parecía una solución estratégica sería su perdición. Los llamados bárbaros no eran salvajes sin rumbo, eran pueblos con historia, orgullo y heridas abiertas. Intentaron adaptarse, vestir como romanos, hablar latín, adorar a sus dioses, pero Roma nunca los aceptó. Los visigodos, despreciados y hambrientos, comprendieron algo claro. Si no podían ser parte del imperio, lo harían caer desde adentro. Alarico no era un bárbaro sin causa, era un general astuto. Sabía que Roma, aunque aún se alzaba majestuosa, ya no era invencible. El enemigo no venía del norte ni cruzaba murallas. Vivía dentro, vestía armadura romana y esperaba, paciente, el momento de traicionar.
Cuando llegó ese instante no hubo batalla gloriosa, solo silencio y desobediencia. Pero mientras Roma se deshacía desde dentro, desde las llanuras del este surgió una sombra aún más temida. Atila, el flagelo de Dios. No buscaba negociar ni integrarse. Él no quería Roma, quería arrasarla. Donde cabalgaban los unos, el mundo simplemente desaparecía. Ciudades enteras se esfumaban como polvo al viento. Los campos ardían noche tras noche y los ríos, testigos mudos del horror, fluían rojos. En el ojo de esa tormenta avanzaba Atila, un líder de pocas palabras, pero de voluntad absoluta. Nadie osaba desobedecerlo. Para los romanos, él era una criatura fuera de toda lógica, no comprable, no negociable, inmune a sobornos y coronas. Atila no quería tronos, quería rendición. No buscaba templos, buscaba ruinas. En el año 451, las legiones romanas del oeste, unidas paradójicamente a los visigodos, sus antiguos enemigos, intentaron frenarlo en los campos cataláunicos. Lo que ocurrió allí no fue una batalla, fue una masacre. Aunque su avance se contuvo, Atila no cayó, solo se apartó. Un año después, el azote del este descendió sobre Italia. Ciudades enteras se vaciaban antes de que él llegara. Roma, la indomable, tembló. El Papa León I fue al encuentro del jinete del Apocalipsis. Nadie sabe qué palabras cruzaron, pero el mundo fue testigo de lo imposible. Atila se dio la vuelta. Roma no ardió bajo el yugo de Atila. No hubo saqueo, ni ruinas humeantes, ni templos reducidos a cenizas. No porque no pudiera hacerlo, sino porque ya no era necesario. Tal vez fue el presagio de los dioses, tal vez su propia salud quebrada, o simplemente porque Roma ya se estaba desmoronando sola. No la conquistó, pero la hizo temblar. Y a veces, el miedo es más letal que el filo de una espada. Durante siglos, Roma fue la joya más resplandeciente del mundo antiguo. Sus murallas parecían eternas, sus emperadores casi divinos. Pensar en su caída era impensable, una herejía. Pero en el año 410, esa herejía se convirtió en verdad. Alarico, el rey de los visigodos, no atacó Roma como un enemigo brutal. Entró por sus puertas abiertas. No hubo batalla, no hizo falta. Los propios romanos ya no podían defenderla. Por 3 días la ciudad eterna fue devorada por el caos. Las mansiones de los poderosos fueron saqueadas, los altares de los dioses profanados y el orgullo imperial se ahogó en súplicas. Aquellos que antaño llamaban bárbaros se convirtieron en jueces del destino de Roma. No era una invasión, era una sentencia. Pero Roma aún no había tocado fondo. 45 años después del saqueo visigodo, una nueva amenaza cruzó el mar: los vándalos. No llegaron como hordas desordenadas, sino como una fuerza calculadora. El saqueo de 455 no fue una explosión de furia, fue una cirugía cruel. Templos vaciados, estatuas arrancadas de sus pedestales, reliquias sagradas fundidas. El oro que una vez adornó las glorias del imperio partió rumbo al norte de África y nunca volvió. Roma no era ya la reina del mundo, era una reliquia viva, abierta en canal, humillada ante el recuerdo de lo que fue, y sin embargo, seguía en pie. Sus columnas resistían, sus ruinas hablaban, pero su espíritu había claudicado. En el año 476, la última página se escribió sin épica. Odoacro, líder germano, depuso sin sangre al joven Rómulo Augustulo. No hubo resistencia, no hubo defensa, solo un silencio que lo dijo todo. Roma no estalló en su final. Roma se apagó como una vela al borde del amanecer. El imperio que durante más de 1000 años moldeó el mundo desapareció sin ceremonia. Las águilas imperiales dejaron de volar, los estandartes cayeron, y el eco del poder absoluto se disolvió en la niebla de lo desconocido.
Pero este final no fue una tumba, fue un umbral. En lugar del orden romano surgió una Europa fragmentada, convulsa, irreconocible. En las antiguas provincias brotaron nuevos reinos. Los visigodos tomaron Hispania, los vándalos se hicieron con el norte de África. Comenzaba una era oscura, o tal vez simplemente otra historia. Los ostrogodos tomaron el control de Italia, pero no devolvieron el orden. En lugar del imperio surgió un mosaico de alianzas frágiles, conflictos interminables y una nueva forma de organización social: el feudalismo. El mapa del poder cambió, pero Roma no desapareció. Sus caminos seguían guiando a los viajeros, su idioma evolucionaba en las calles y sus leyes aún susurraban desde los pergaminos polvorientos. En los monasterios, aislados entre bosques y montañas, los monjes se convirtieron en guardianes del conocimiento. Copiaban manuscritos antiguos a mano, preservando las ideas de filósofos, científicos y juristas que la guerra no pudo borrar. Las ruinas de la ciudad eterna no quedaron en el olvido, se convirtieron en cimientos del nuevo mundo. Piedras que antes formaban templos a Júpiter, ahora sostenían iglesias dedicadas a Cristo. El cristianismo, una vez perseguido con crueldad por los emperadores, emergió como la columna vertebral de esta nueva era. La Iglesia no solo consoló almas, también tomó el timón del poder. El Papa, heredero espiritual de Roma, ocupó una posición que ni los cónsules ni los césares pudieron imaginar. Mientras tanto, en el este, el Imperio bizantino mantenía viva la llama romana, resistiendo durante casi un milenio más. Pero en Occidente, donde todo comenzó, la historia entraba en su capítulo más oscuro, la Edad Media. La caída de Roma no fue solo el fin de un imperio, fue el principio de un nuevo mundo. Porque a veces el pasado debe colapsar para que el futuro tome forma. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Si te apasiona descubrir cómo se forjó y se desmoronó la historia, suscríbete a Data Histórica y haz clic en el siguiente video.